Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, masticadores y decía el poeta Javier Cecilia Sardaín, regurgitadores de la palabra y de la comuna de la palabra. Porque la palabra, aunque a veces la escuchemos o la leamos, no entra automáticamente a nuestra historia de análisis, pensamiento y reflexión. Y a veces hay que estar regurgitando la palabra. No quiero dejar de agradecer su seguimiento a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, que como cada semana estamos transmitiendo nuestras charlas, conferencias, monólogos, lo que sea, sobre diversos temas. El día de hoy tenemos un tema históricamente sensible y relevante por razones históricas, políticas, culturales y por un hálito de justicia. ¿Qué hay con respecto a la llamada guerra sucia, instrumentada por el Estado mexicano desde la década de los 70 del siglo pasado, periodo de Luis Echeverría Álvarez y todavía Jolopo, José López Portillo, decíamos Portillo, y toda la cruenta represión instrumentada hacia militantes, simpatizantes y demás de los movimientos armados urbanos y rurales. Y particularmente el día de hoy quiero agradecerle a Raúl Mendoza Salgado, a Siwitl Mendoza Salgado, Victoria Mendoza Salgado y Judith Becerril, que nos acompañan para charlar sobre estas cuestiones de la guerra sucia. No quiero, sin embargo, antes de dar inicio y darles la palabra a nuestros invitados, recordar, como cada semana hago, porque así está el compromiso, que se ha cumplido una semana más, ya estamos en el mes de abril, el mes del Día del Niño, el de mi cumpleaños también. Cuando moría Pedro Infante, creo que nacía yo. Así que muy pronto cumplimos poco más de 65 años y que vivimos este tipo de experiencias de otras maneras y de otros modos. El compromiso del gobierno en turno y particularmente de su presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña fue presentar la verdad histórica sobre los sucesos que condujeron, causas, consecuencias y demás, a la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, porque lo único que se ha aclarado es que es una mentira histórica la que inventó el entonces procurador, el cansado Jesús Murillo Caram, del Grupo Hidalgo, que también tuvieron en el estado de Hidalgo un control férreo de las cosas, desde los rojos, los lugos, los giles, Lugo Gil, Lugo Verduzco, Jorge Rojo Lugo y otra serie de caciques que tuvieron más de un cuarto de siglo gobernando el estado, incluyendo después a Murillo Caram, los Austria, los Fayad y otros más. La mentira histórica se dijo ya que es una mentira histórica. Es más, el subsecretario dijo que fueron ejecutados sin evidencia alguna. Nada, dijo, fueron ejecutados, no tenemos los datos de tal ejecución contrastables y la deuda histórica sobre la verdad. La justicia, porque el perdón lo otorgan las víctimas, no los presidentes. Yo los perdono, hubo dicho en su momento el presidente Andrés Manuel. Bueno, él está en su facultad de hacerlo, pero en términos de víctimas y victimización, creo que la cosa cambia un poco. Tampoco quiero dejar de enviarle un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Nair, estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desaparecida y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos, hace ya más de una década. No se tiene compromiso serio ni aclaración de dónde quedaron, si es que quedaron los restos, porque dicen, pues, ya fueron ejecutados o murieron, quién sabe, no hay evidencia.
Entonces, el día de hoy trataremos de entrar a este asunto de la guerra sucia. ¿Por qué el término de guerra? Cuando el Estado se fue con todo contra gente desarmada e inerme, que no estaba en guerra con ellos, estudiantes, campesinos, obreros, etcétera. La violación a los derechos humanos sistemática, estados de excepción, tortura. Y como yo no se los voy a platicar porque yo vivía desde esas épocas y desde hace más de 60 años entre muletas, sillas de ruedas y demás, parece que no, pero toda desventaja históricamente tiene sus ventajas. Y una de sus ventajas es que quedé protegido por la condición que muchos vieron desventajosa, pero tenía sus ventajas. ¿Cómo iban a madrear al chuequito, al discapacitado? Esta es una historia que no vamos a tocar hoy, pero que Raúl, Siwitz y Victoria, más quienes nos acompañan, podrán platicarnos clara y nítidamente. Muchas gracias y camaradas, adelante. Bien. ¿Quién habla? Bien, nada más yo quiero aclarar que efectivamente no fue una guerra sucia, ese término lo acuña uno de los policías represores del gobierno. Fue una guerra de exterminio, ¿sí? Sí fue guerra porque se usaron todo tipo de métodos de inteligencia y todos los métodos de exterminio. No comienza en los 70, no comienza en los 60. Desde el final de la revolución, ¿sí? Se empezó a exterminar gente. La revolución no la ganamos, no la ganó Zapata, no la ganó Villa, ¿sí? Los beneficios de la revolución quedaron en manos de caciques, en manos de un gobierno que no se pudo derrocar, un gobierno corrupto. Hubo cambios, sí hubo cambios radicales, sí los hubo, ¿no? Como el reparto de tierra. Sin embargo, vemos que como guerra sucia siguen existiendo los latifundios aquí mismo en Morelos, ¿sí? Y son conocidos y ningún gobierno se atreve a actuar en contra de estos latifundios, de estos terratenientes. El gobierno, la revolución empieza mal cuando Madero la gana, entre comillas, porque nunca ejerció su papel histórico de generar cambios. Él nunca repartió tierras, él nunca detuvo a los caciques. La justicia contra los caciques terratenientes la hacía Villa y la hacía Zapata, sus tropas, sus generales, ¿sí? Entonces desde ahí empezamos mal y desde ahí los gobiernos subsecuentes fueron siempre tratando de eliminar a sus contrarios, a la gente que no pensaba igual que ellos y que no se sometía. Entonces, el término de guerra sucia se acuña pues ya en los 70s o 60s a finales, pero sí fue una guerra de exterminio. Trataban de exterminar todas las guerrillas que había en México, que eran muchas, ¿sí? No quiero entrar en detalles de qué guerrillas, en la que nosotros participamos, el del Partido Proletario Unido de América, que comandaba Florencio Medrano Mederos. El Güero Medrano. El Güero Medrano, un hombre muy carismático, muy inteligente, muy querido pues por la gente que lo seguíamos, ¿sí? Y a pesar de que él era un campesino con muy pocos estudios, fue un autodidacta. Y eso creo que es muy admirable, ¿no? Pues mucho más que los que se fueron a estudiar a Harvard y entregaron los recursos naturales y la mano de obra de México a otros países, ¿sí?
Entonces, esa es, esa es mi introducción, ¿sí? Fue guerra de exterminio. No sé si Victoria o María de los Ángeles o alguien quiera adicionar algo a esta introducción. Efectivamente, pues Zapata es asesinado prácticamente en el 23. Después viene un conflicto donde se matan los unos a los otros, se corretean, se disputan los restos de una nación todavía en ciernes y efectivamente tiene larga cauda de sangre. Pero no sé si quieran abundar un poco más al respecto. Sí, hola, buenos días, todavía creo, buenas tardes. Mi nombre es María de los Ángeles Vences Gutiérrez, ex militante del Partido Proletario Unido de América. Y sí, bien, como dice Raúl, la revolución de 1910, 1919 hasta el asesinato de Zapata quedó inconclusa. Las tierras volvieron a quedar en manos de terratenientes, ya no de hacendados, pero sí de terratenientes que fueron formados con los mismos generales de la revolución zapatista. Curiosamente, yo soy originaria de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. A 2 cuadras de donde yo crecí estaba el cuartel de Zapata, entre lo que era el convento dominicano de 1571, y el cuartel de Zapata. Y es triste ver que en el pueblo la gente estaba en la misma situación, después de la revolución, la gran mayoría, unos cuantos generales inconscientes, olvidándose de los principios de Zapata, pues se enriquecieron y la lucha tuvo que continuar todavía con Rubén Jaramillo, quien había sido capitán zapatista y quien se desilusionó al ver que Zapata había mandado a colgar a Otilio Montaño por intrigas de sus asesores del mismo Zapata y en el cuartel general de Tlaltizapán. La revolución quedó inconclusa, continuó a través de Rubén Jaramillo, hasta que él lo asesinan, también asesinado por el ejército, por el gobierno de López Mateos en 1962. Después de querer fundar la segunda comuna en Morelos, en los llanos de Michapa y el Guarín, pertenecientes a Coatlán del Río, es asesinado. Él, junto con sus 3 hijos, con Filemón, con Rubén, con Enrique, y su esposa Epifania, embarazada, ya un embarazo muy avanzado. Y continúa. Y bien, dice Raúl, 11 años después, en 1973, el Güero toma esas ideas de Rubén Jaramillo, aquí en Temisco, Morelos, y funda la colonia proletaria Rubén Jaramillo, basado en las ideas de don Rubén Jaramillo, y logra quedarse, logra hasta la fecha sobrevivir la colonia Rubén Jaramillo, cuando el Güero se sale un 28 de septiembre de 1973. 6 meses, duró la experiencia de autonomía de la colonia Rubén Jaramillo, quien acaba de cumplir este 31 de marzo 50 años, y fue muy bien recordada. Y entonces, después del 28 de septiembre del 73, es como se decide que participar en otras formas de lucha y pasar a la clandestinidad, formando así el Partido Proletario Unido de América, del cual venimos todos, y creo que todos los que sobrevivimos, estamos orgullosos de haber participado ahí. Perdón, me acuerdo y me remueven los sentimientos.
de haber participado ahí, de haber conocido a Florencio, quien, como decía Raúl, no tenía ni estudios, no tenía nada, pero su corazón lo tenía entregado a la lucha del pueblo. De esa manera es que por participar, pues muchos fuimos reprimidos, y así es como entramos a esta situación de la guerra sucia. Gracias por permitirme hablar. Gracias a ti. Adelante. No sé si quieras, no sé, hacer alguna pregunta. En realidad estábamos con una pequeña introducción. Bien. Ya le había comentado antes a quienes empezaron, ¿por qué el término guerra sucia? Si en realidad hubo un enfrentamiento de corte militar. Ya mencionaba Raúl el asunto de las guerrillas, no vamos a prejuzgar ahorita cuáles, fueran en Nuevo León, fueran hasta arriba con los enfermos, fuera abajo, todavía alguna vez platiqué con los campaña, el mismo Marco Rascón y otras vertientes históricas, FUS, FAR, etcétera. Sin entrar en detalle con esta suerte de movimientos, porque efectivamente unos participaron en el PEPUA, otros participaron en otros, pero otros no, eran literalmente familiares, conocidos o amigos de amigos de amigos, que fueron tratados como objeto de desaparición y de eliminación. Y esto ya, más que ser guerra, son crímenes de guerra. Y lo que planteaba también Raúl, que es importante y que reiteraba María de los Ángeles, es el asunto directo de que esta historia trae cauda, trae cola. Ni Porfirio, Porfirio Díaz, ni Francisco y Madero, que además se encargaron de perseguir a los dos ejércitos, Libertador del Sur y la División del Norte, sea vía Álvaro Obregón, sea Venustiano Carranza, o sea quienes se quedaron con el poder posteriormente, que llegó a estabilizar un poco Plutarco Elías Calles, cuando crea el famoso PNR, y en realidad esta es una guerra que viene anclada más atrás, o un conflicto, voy a utilizar un terminejo muy clasista, una historia vieja de lucha de clases. Pero fuera de esa trayectoria y de esa noción clasicista acertada por lo demás, considero que el problema de la guerra sucia como estrategia utilizada por el Estado para eliminar, dar la solución final, dijera algún psiquiatra después, a propósito de las estrategias de Hitler, soluciones clarifinantes, claras y finales, para liquidar al adversario político, ideológico o militar, no importa. Lo que importaba era eliminarlos definitivamente. Y como muestra viva de que ello no fue logrado, aquí están hablando ustedes. Entonces, esta historia de la guerra sucia, esta historia de cómo pese a ella, ustedes y otros más, porque seguramente no solo son ustedes, han venido manteniendo cierto espíritu, ciertos principios y cierto orgullo y dignidad con respecto a esa militancia, que otros más se desdijeron. No digo apellidos zambranescos, porque en su momento también jugaron su papel histórico, pero seguir con esto un poco, ¿qué fue la guerra sucia? ¿Qué significó? ¿Qué significó para, particularmente Morelos? Pero también fue Guerrero, también fue Nuevo León, también fue, ahora que dicen que se suicidó Raúl Padilla, de la UDG, de la FEG, también el FER y otra serie de fuerzas que surgieron, Michoacán, etcétera, marcan el que, a pesar de todo, esta cosa sigue por ahí rondando. Quizá no con el mismo escándalo de antaño, y digo escándalo en el mejor de los sentidos, pero sigue ahí. Entonces, la idea es un poco explicar qué sentido tuvo para el Estado, qué sentido tuvo para quienes la vivieron y la enfrentaron.
y para quienes la sobrevivieron, porque no todos la sobrevivieron. Por ahí va la trama. Bien, a ver, mira, yo creo que la introducción de lo que tú habías preguntado antes, tanto María Ángeles como Raúl te han dicho. Yo desconozco ahora mucho de la política actual de México y sobre todo, pues yo te puedo hablar sobre lo que es el libro, pues el contenido del libro, que eran los testimonios de muchos de nuestros compañeros, y sobre todo esa es un poco la participación que yo podría comentarte, ¿no? Entonces yo no sé si quieras mejor continuar con ellos hablando también de este tema o entramos ya a lo que es el libro. Eso entrar al libro es entrar. De formación yo soy psicólogo. Sí, y a veces se utiliza un terminejo británico que es el de experiencia, que es más filosófico. Prefiero el término vivencia, que lo sugiere un psicólogo soviético, Vygotsky, porque esa implica afectos, emociones, sentimientos y estrategias de afrontamiento psicológico, ideológico, moral, y creo que el libro es parte de ello. No podemos obviar esas partes que tienen que ver con la vida y la vivencia, con el hecho visto así macro históricamente. Por ello, creo que sería pertinente entrar, porque además, más que para mí, después subimos, aunque efectivamente Oscar está grabando el programa, nosotros lo grabamos y lo subimos a nuestra página y canal de YouTube y de Spotify, porque después lo ven de otro modo o lo escuchan en podcast otras personas. Entonces también colocamos los links de contacto. Yo creo que es pertinente y adelante con lo narrado en el libro. Además agradezco porque, bueno, ahorita es buena hora todavía, ya si estás en España, seguramente son 12 más 7, como 19, 20 horas prácticamente. Todavía con sol, como son acostumbrado. las 8:21. Con sol. 8:21, pero todavía tenemos un poco de luz, sí. Sí. A ver, a mí me parece muy importante lo que comentaron pues Raúl y María Ángeles, porque es la introducción, es precisamente el cómo se inicia en esta lucha, cómo empezamos unos y otros, jóvenes y no jóvenes, a compartir sueños revolucionarios de un México más justo, de una economía que fuera justa para todos, de una repartición de tierras, etcétera, algo que nos heredaron también, pues todo lo que es el movimiento revolucionario. Y sobre todo yo lo del libro lo hice en el doctorado, que fue del 97 al 2000, porque teníamos materias como lo que es estrés postraumático, movimientos sociales, y creo que pues era una idea interesante el que nosotros empezáramos a hablar, como tú bien dices, de emociones, de sentimientos, de las secuelas psicológicas que nos dejó todo lo que fue lo que vivimos, la guerra sucia, ¿no? Lo que fue la persecución, lo que fue el secuestro, la tortura, la detención, y yo creo que sobre todo era dar ese espacio para que cada uno de nosotros contáramos cómo lo hemos vivido y además habláramos en nombre de los compañeros que ya no pudieron hablar en primera persona, compañeros que ya no pudieron salir del campo militar y que ya no pudieron seguir con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la idea de lo del libro. Ahora, yo no sé si te interese que cada uno dé su testimonio o qué es lo que tú nos sugieres. Lo que ustedes consideren, en realidad, como esto más que una entrevista, es una charla dirigida. Tenemos ahorita en promedio unos 800 y algo de seguidores en el canal de YouTube. Sí. No lo ven en vivo todos. Ahorita nos están viendo, por ejemplo, desde Barcelona, un excelente neuropsicólogo amigo, Jordi Peña Casanova, y particularmente
Elizabeth Mulato de México, hay otras personas que nos siguen. Para ellos, porque estas experiencias son cruciales, no solo como experiencia psicológica, vital, ideológica, moral, parte de una estructura de personalidad, porque cuando nosotros empezamos a trabajar con heridos de guerra, Centroamérica, por ejemplo, trauma de cráneo y las secuelas por daño cerebral, tortura, bala, etcétera, y el trauma psicológico, familiar directo e indirecto. Entonces creo que sería pertinente empezar con las experiencias vívidas y vividas por cada uno de ustedes, porque son quienes tienen la voz viva de esa primera persona, pero también de segunda y tercera personas que ya no están, pero que a través de ustedes están también presentes. Bien. Creo yo que es pertinente y adelante. Bueno, a ver, compañeros, ahí ya la palabra. María Ángeles. Bueno, voy a hacer uso de la palabra. Primero regreso un poco a lo que Enrique nos pregunta en principio. El gobierno actual, si bien se propone llegar a la verdad histórica, pues ha creado mecanismos y hemos estado dentro de esos mecanismos y dentro de esas investigaciones y entrevistas para lograr llegar a la verdad histórica. El plazo que da el gobierno es para el año 2024, poder ya entregar conclusiones y lo que resulte legalmente pertinente. Es muy difícil querer hacer responsables a los torturadores, a sus jefes, a los políticos, porque muchos de ellos ya no viven, ¿sí? Y muchos de ellos pues huyeron, muchos de ellos se han enconchado dentro del poder y siguen, ¿sí? Entonces, los cambios que está logrando López Obrador son importantes, son muy importantes, y de alguna forma dan una relativa continuidad a los deseos de cambios sociales, económicos, políticos, culturales que planteaban las guerrillas, ¿sí? Las guerrillas, todas en general, formamos parte de un movimiento llamado hacia el socialismo, el MAS, y no es un movimiento nada más mexicano, es un movimiento mundial, ¿sí? Nosotros entendemos dentro de nuestra concepción lo que está haciendo López Obrador. Algunos lo entienden mejor, otros mal, ¿sí? Pero yo me ubico en esto. El López Obrador es un pacifista, es un legalista y es un demócrata eleccionista, ¿sí? Todo lo contrario a lo que fuimos nosotros, a nuestra formación. Nosotros pretendíamos el cambio por la vía armada, pretendíamos no respetar estas leyes que existen, burguesas, sino crear un nuevo sistema legal para el país, liberarnos económicamente del imperio yanqui sobre todo, y de los demás imperios, ¿no? Que nos explotan, nos siguen explotando. López Obrador no hubiera llegado a la presidencia si él hubiera declarado cosas distintas a lo que declaró en campaña. A él lo hace llegar el ser pacifista, el ser respetuoso de la legalidad, de la Constitución, ¿sí? Y eso generó confianza. Sus fracasos anteriores fueron importantes, yo creo que fue lo más importante,
para generarle un poco más de claridad de lo que estaba ocurriendo. Algunos participamos en sus campañas, ¿sí? Yo estuve con mi hijo y un amigo en Cuernavaca, ideamos una forma de llegar a las colonias y hablar de los 100 puntos que en ese momento pregonaba como tesis política para cambios en el poder. Y la gente, nuestra exposición duraba 12, 13 minutos máximo, y las reuniones duraban de 1 a 2 horas, porque la gente preguntaba mucho y ahí aprovechábamos para aclarar los otros puntos. Sin embargo, pues fue una elección muy amañada. Mi sobrina Tlali, mi hijo Cuauhtémoc, estuvieron en el conteo de votos y nos platicaban que en un momento se sintieron secuestrados ahí porque les decían el PRI tanto, el PAN tanto, siempre las mayores cantidades, el PRD menos la cantidad, o lo que apareciera ya estaba programado en el sistema de cómputo el hecho de que si decían 100 para el PRI, ponía 150 o 200. 15 para el PRD, ponía 3. ¿Sí? Entonces, pues pudimos ver todas las maniobras nefastas del sistema de gobierno, de los priistas, de los panistas. Aquí apoyábamos a Cue en Morelos y él debió haber ganado la gubernatura, pero pues nos la robaron, así como le robaron la presidencia a Andrés Manuel, le robaron a Cue la gubernatura, ¿sí? Después, bueno, él ya regresó al PRI, al PAN, no recuerdo, pero bueno, en ese momento hicimos un buen trabajo electoral, cosa de la que yo no estoy acostumbrado, no funciono bien, sin embargo funcioné, sí, porque mi capacitación, mi formación fue en la de promover el levantamiento armado, sí, y sostenerme ahí, y me sigo sosteniendo. No puede haber cambios verdaderos respetando una legalidad burguesa, no los puede haber, sí. Las trampas que le hacen hoy al gobierno de López Obrador para mediatizar o frenar las ideas de cambio, pues están amañadas dentro de una constitución y de un sistema legal que, que sigue protegiendo a la gran burguesía, al imperialismo yanqui, ¿sí? Y a los otros países que someten a México, que siguen sometiendo y que siguen saqueando, ¿sí? Esto, lo que haga López Obrador, pienso yo que va a estar bien, pero no va a satisfacer las ideas de cambio, los anhelos de cambio que tuvimos en las guerrillas, porque nosotros pugnábamos por un cambio radical, ¿sí? Y no era la cosa de que yo perdono a la gran burguesía, no. Ellos no perdonan a los luchadores sociales, ¿sí? Yo no creo en el perdón como sistema religioso de arreglar algunas cosas, no existe eso, ¿no? Es como decía una de mis hermanas, es como si se rompe un jarrito y tú lo pegas, pues el jarrito va a quedar pegado y se va a ver como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Entonces yo me quedé pensando y dije, cierto, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que está unido ese jarrito? No está unido, molecularmente ya no está unido, sus átomos están disociados. Es lo mismo que estuviera en pedazos a que esté ya pegado por algún pegamento que impide la fusión, la reconstrucción de los átomos, de las moléculas. No se puede. Entonces eso es para mí, así consigo el perdón. Para mí no existe, ¿sí? Para mí
es la justicia, la reparación de daños, y no y sigo sin creer en el perdón, ¿sí? Mucho menos en olvidar lo pasado, ¿no? No, lo pasado ahí está, ¿sí? Y el pasado pues, es lo que nos forma, lo que nos sigue rigiendo de alguna forma en lo político, social, económico, cultural, etcétera, ¿sí? Eh, Respecto al libro, bueno, pues hay narradas ahí las situaciones que vivimos. Creo que nuestro acuerdo en principio fue no poner a llorar a la gente con las narraciones, con nuestras narraciones, sino tratar de generarles conciencia y en mi caso, generar odio hacia la burguesía y su gobierno servil, ¿sí? Odio que tome conciencia la gente de lo que nos hacen los gobiernos, su sistema educativo, sus sistemas religiosos, que no son disociados, ¿sí? Es un mismo cuerpo, es un mismo sistema de explotación capitalista. No sé. No sé si quieras dar pie. ¿Alguna pregunta, José Enrique? No sé si habrá tiempo, hoy no creo porque no es el objeto de esta charla. Ya en su momento podemos platicar si efectivamente lo que hace Andrés Manuel López Obrador pudiera servir como en la Revolución de Octubre Alexander Kerensky del 5 al 17 hizo. Tengo la impresión de que ni para Kerensky. Pero esa es mi apreciación. Es objeto de otro análisis. Creo que ahorita lo que vale la pena es narrar estas experiencias que vienen en el libro, porque son una manera, como dice Raúl, de propiciar condiciones que favorecen la toma de conciencia de algo que no está a la vista de todos, permanece aún oculto. Y entonces, de esa manera, lo que viene en el libro más lo que pueda narrar ahorita nos abre la opción para que otros más busquen adquirir el libro y leerlo para tener más información al respecto. Sin embargo, valdría la pena entrarle a la propia narrativa del texto, que ya decía Raúl, no es la perspectiva lastimera o lastimosa, sino una reflexiva sobre una realidad social. Sí, mira, como introducción a esto, cuando yo tuve la idea de realizar el libro era ofrecer un espacio a la familia y a los amigos, a los compañeros que estuvimos pues en esta experiencia, sobre todo para que contáramos lo que nos sucedió y cómo nos sentíamos y con qué secuelas nos encontrábamos. Después creo que al mismo tiempo vimos lo importante que era hablar en nombre de las personas que ya no estaban aquí. Y me pareció muy interesante cómo cada hermano, a pesar de que pues vivimos la misma experiencia y somos hermanos, pues teníamos también objetivos tal vez distintos y complementarios, ¿no? Y para mí eso me parece importante. Es bueno que se abran estos espacios donde podamos hablar, donde podamos escribir, donde podamos contar, sobre todo a las nuevas generaciones, porque también es importante lo que los hijos sienten sobre toda esta situación y los jóvenes. Y a mí me parecía, por ejemplo, el objetivo del por qué quiero contar mi experiencia. Algunas personas, sobre todo, por ejemplo, Raúl y María Ángeles, afortunadamente que tienen muy presente la lucha del Güero Medrano, todo lo que fue la organización de la colonia, toda la lucha popular que se llevó en ese momento. Pues mi hermana Xochitl, por ejemplo, ella era muy importante que también dijeran, quiero que también la gente se entere que esto fue real, que esto existió, que nos pasó, que nos hicieron esto. Eso también era muy importante. Yo era sobre todo también para manifestar emociones y sentimientos, pero mi objetivo quizá era
no sé si más ambicioso o más utópico, el hecho de hacer una denuncia colectiva de todos los que vivimos todo lo que es la represión política en la guerra sucia. Entonces, eso para empezar era importante, el que cada uno tenía también ideas u objetivos distintos. Entonces yo paso la palabra a María Ángeles, no sé si quiera comentar. No sé si quiera comentar porque ella también fue, no sé si está presente, María Ángeles. No me escucha. No sé Sí. si Sí, aquí estoy. Uh-huh. Pues yo quisiera mencionar, aparte de los compañeros que sufrieron la represión, la persecución, la tortura en el campo militar número 1, quisiera mencionar dentro del que estuvo mi marido, ¿no? Félix Basilio Guadarrama. Él estuvo 3 veces lo detuvieron, uno aquí en la colonia Rubén Jaramillo. Después, en el 74, lo vuelven a detener, lo torturan en Cuernavaca, ahí donde estaban los bomberos, atrás del Palacio de Cortés. La tercera vez que lo detienen ya es llevado al campo militar número 1. Y pues resulta que yo me quedo, yo continúo allá en Veracruz, en Oaxaca, y se decide que para poder apoyar de una manera diferente, porque ya la policía me tenía muy ubicada, se decide que yo me regrese a Morelos, lo decide Florencio Medrano. Para esto me mandó a México, a la Ciudad de México, a que me tomaran fotografías o vieran que me podían hacer un cirujano plástico, para integrarme al Frente de Presos y Perseguidos Políticos del doctor Martínez Soriano, el que fue rector de la Universidad de Oaxaca. Y entonces se estaba decidiendo eso cuando Florencio me manda a Morelos por una persona que había caído detenida junto con mi marido. Esto fue en febrero de 1977. A ella la policía la suelta, la Brigada Blanca la suelta, pero se quedó en su casa en Acatlipa, estaba siendo continuamente vigilada, y el güero me manda por ella en diciembre del 77. Me la llevo a Oaxaca, y yo me regreso a Morelos. A esperar el contacto. No decidí hacerme ninguna cirugía plástica, no creía. No, me dio miedo. Entonces, me regreso a Morelos esperando el contacto para el Frente de Perseguidos y Presos Políticos, contacto que después se realizó ahí mismo en Almoloya de Juárez. Y me estuve escondiendo. Yo sabía que al integrarme a una organización como el PPUA, yo sabía que iba a ser perseguida, ya no lo había dicho el güero, ya sabíamos que podrían detenernos, que podrían asesinarnos, que podrían torturarnos, todo eso, ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, entonces yo me regreso a Morelos el 28 de enero de 1978. Me escondo en Puebla, en Toluca, me escondo en Tlaxcala, y aquí mismo en Morelos me escondo. Para agosto de 1978 me busca la persona que yo había llevado por órdenes del güero a Oaxaca, de Morelos a Oaxaca. Me busca y me cita en la iglesia de Acatlipa y me dice: ¿qué crees, Mayra? Que ya te encontró la Brigada Blanca. ¿Cómo pues? ¿Cómo me encontró? No, pues quieren verte. Dice: mira, es más,
ahí viene el comandante Sosa. Y sí, iba entrando al atrio de la iglesia el comandante Sosa y le dice María, ¿qué le dije, comandante? Que yo se la traía y aquí está. ¿Sí? Fueron de las cosas que no se saben. A partir desde entonces el comandante Sosa me sacó a dar vueltitas en el carro. La primera vez que me sacó, él me preguntó que dónde había dejado al güero. Yo le dije que en Veracruz, que a partir de que detuvieron a mi marido, yo me deslindé del PPUA, que yo no quería saber nada. Y todavía me dice él, entonces tú andabas ahí como a la delita. Así mero, como la delita andaba yo, detrás de mi marido nada más. Pero me regresan al atrio de la iglesia y ahí estaba María, la persona que me entregó. Y me dice, ¿qué tal te fue? No, pues, no me golpearon ni nada. Dice, ¿y qué les dijiste? Pues lo que siempre había yo dicho, que me salí a partir de que Félix fue detenido. Se empieza ella a tronar las manos y me dice, no, Mayra, es que ya la regaste. ¿Por qué, María? Dice, porque yo le dije al comandante Sosa que tú me habías platicado que lo dejaste en Oaxaca. Entonces, ella habló por mí, que supuestamente yo lo dejé en Oaxaca. Y sí, lo dejé en Oaxaca, pero no lo pensaba yo decir, ¿no? Yo me pensaba deslindar mucho antes. Y a partir de entonces, al segundo día, el comandante fue por mí a mi trabajo, me sacó de mi trabajo armado, entraron 2 hombres, me sacaron por el portón, me subieron a un carro, me vendaron los ojos, me amarraron los pies, las manos y me tiraron en el piso. Me anduvieron paseando y pues entre la tortura estuvo el simulacro de disparo en la cabeza, el chantaje de ir por mi hijo a la casa donde yo estaba viviendo. Mi hijo iba a cumplir 2 años. Me decían ellos que para saber si sabía nadar y aventarlo al río de la Lana, de San Juan La Lana, allá en Oaxaca. Me golpearon en el estómago, me patearon y, y, y después me dejaron ahí. Me tuve que salir de mi trabajo porque pues ya no me aceptaban. El comandante siguió tras de mí como unos meses más, hasta que en el 79 María se desapareció, ¿eh? La que me entregó se desapareció, se fue a Estados Unidos, jamás regresó. Y el señor me estuvo molestando me sacó 2 veces de mi trabajo en Cuernavaca. La primera vez fue aquí en Temisco, 2 veces en Cuernavaca. La cosa es de que hasta enero del 80, el señor iba a verme mis trabajos. Ya, porque él siempre me persiguió. Ya no me golpeó, ya en los 80, ni después de que asesinara al güero los terratenientes allá en Oaxaca, porque no lo asesinaron ni el ejército ni la Brigada Blanca, fueron los terratenientes y los pistoleros de los terratenientes. Y aunque el señor ya, la verdad, no me golpeaba ya como por los 80, a fines del 79, 80, principios del 80, pero sí me daba miedo, ¿no? Que volviera otra vez con la misma situación. La cosa es de que estuve desde el 78, agosto del 78, hasta enero del 79, intimidada, perseguida, sin poder trabajar. Y no nada más fui yo. De mi familia, Francisco Gutiérrez, mi tío, que también era simpatizante del PPUA, también lo sacaron varias veces de su negocio y se lo llevaron ahí al Cerro de Santa María, en Tlaltizapán, a golpear, a torturar. Mi cuñado, Moisés Basilio,
hermano de mi marido, Félix Basilio, junto con mi cuñada Andrea Basilio, fueron sacados de su casa ahí en Jojutla, en la calle de Javier Mina, y se los llevaban también a golpear a un puente de fierro que hay en un camino que va de Jojutla a Chinameca. Y son del tipo de torturas que no se saben. A mi suegra la incomodaban tanto, le dejaron una vigilancia permanente ahí en la casa, alguien de la Brigada Blanca, que le dijo a ella, el señor, después le dijo, véndeme tu casa, vete de aquí y cámbiate de nombre, porque al güero quien lo maneja es Salinas de Gortari. Háganme favor, en ese tiempo yo no sé qué tanto era conocido Salinas de Gortari, pero eso le dijo a la señora. Mi suegra tuvo que vender su casa para que ya la dejara en paz la Brigada Blanca, porque era ir a sacar a los hijos de la casa, era robarse lo poco que tenían. Bueno, se robaban hasta las planchas, el comandante Sosa y toda la gente que llevaba con ellos. Y es una tortura vivir tanto tiempo con esa situación, es dormir mal o no dormir por el miedo de que te levanten y te lleven. En el caso de Félix quedó con secuelas un poco, ¿no? Porque se levantaba a medianoche, empezaba a gritar y a manotear y a gritar yo no fui, y pues tenía que prender rápido la luz y controlarlo, ¿no? Ubicarlo de dónde estaba. Fue una experiencia difícil que yo creo que superamos, y lo hemos dicho muchas veces, por nuestra condición de una clase social a la que nosotros pertenecemos, en los que somos gente de campo y en la que no tenemos recursos y que si no trabajamos no comemos. Entonces no hubo terapia para nadie de nosotros, no hubo terapia, y nuestra mejor terapia fue matarnos el hambre trabajando, porque si no trabajábamos no comíamos, no teníamos quien nos echara la mano, quien nos dijera ten para la leche del niño, nada. Pero bueno, pensamos que estamos bien a comparación de muchos compañeros, como es el caso de Oscar, quien quedó completamente dañado, ¿no? Oscar Altamirano. Y pues ese es mi testimonio. A ver, un paréntesis. Me muevo aquí, cosas que no debo. Mira, quiero presentar a Óscar Tejedor. Óscar Tejedor es el director y guionista del documental que estamos haciendo sobre este libro. Y sobre todo, a ver, no sé qué pasa. Ya. Es que me subí. A ver, ahí está ya. Ajá, dime. No sé, estaba comentando que nos acompaña Óscar Tejedor, que es director y guionista de nuestro documental que vamos a hacer sobre la Guerra Sucia, sobre México 77 y todo lo que sufrimos. Y luego ya que quería comentar, a ver, testimonios, yo creo que a mí uno de mis lemas es ser clara, concreta y directa, y uno de las cosas es que todos vivimos la tortura, la persecución, la detención, todos vivimos diferentes tipos de tortura. Bueno, todos hemos vivido, pues, desde que golpes, meternos al agua, toques eléctricos, violaciones. O sea, hemos vivido diferentes tipos de tortura psicológica, física, que por supuesto que va a tener secuelas durante muchos años, durante toda la vida, pesadillas, incluso la negación, no querer hablar de eso. Entonces, yo creo que aquí hay como tres apartados, ¿no? Es todo lo que fue la lucha, el por qué o para qué,
cómo nos unimos, cuáles eran nuestros sueños revolucionarios, qué queríamos, cómo lo queríamos intentar. Otra fue cómo vivimos, todos nuestros testimonios de cómo vivimos la detención, la persecución, y no solo la nuestra, sino que también cómo lo han vivido nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, cómo han vivido toda esta situación. Y luego también el después, ¿no? Porque también es quienes fueron presos políticos en México, también tuvieron su propio calvario dentro de las cárceles, también tuvieron sus propias represiones. Y luego, después de esto, como dice María Ángeles, claro, la terapia principal era volver a la vida, intentar trabajar e intentar seguir adelante. Pero no siempre fue fácil para todos nosotros. Había secuelas psicológicas, físicas, y había también muchas puertas que se nos cerraban. Incluso mucha gente nos dejó de hablar, familiares, amigos, que no querían que se les relacionara con nosotros por temor a que también se les detuviera a ellos o a sus hijos. Entonces yo creo que sufrimos muchas personas lo que es las consecuencias de lo que era una guerra sucia. Y luego ahora está esto, ¿no? La Comisión de la Verdad, qué tanto realmente se va a hacer porque escuchen nuestros testimonios, qué se va a hacer con nuestros testimonios, qué tipo de apoyo se nos va a dar, etcétera, ¿no? ¿Qué seguimiento? Y luego, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que no alcanzaría un programa para tratar. Entonces, yo no sé si quiere alguien hablar, por ejemplo, Judith, el tema también de, pues el tema de la cárcel, o Raúl quiere hablar del testimonio. Entonces, no sé, cada uno lo que quiera comentar. Había alzado la mano Shiwit, pero una acotación interesante. Le dijeron que Salinas de Gortari era el dirigente. Por esa época le echaban la culpa de todo a Rodolfo Zuno en Guadalajara. Decían, esos son los maos o los maoístas. Y curiosamente era Raúl Salinas de Gortari, al que acusaron también a través de Coplamar, Conazupo y todos esos programas que iban orientados hacia el campo. Pero es curioso porque no referían a Carlos Salinas de Gortari, referían a Raúl, que era el que armó. Carlos era de los toficos, estaba el comercial en esa época, toficos, qué ricos son. Eran los toficos, Raúl y otros, Carlos, mientras Carlos andaba en otras vertientes, pero es parte también de las leyendas que el propio Estado creó, ¿no? Fuera de ello, dejo esta acotación en torno a Raúl Salinas y los unos, porque en Guadalajara era supuestamente el poder antes de que la de Huig fuera ejecutado y viniera el FER o Frente Estudiantil Revolucionario para oponerse a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que desde entonces Raúl Padilla la tuvo en sus manos. Ahí paro la acotación, pero sí vi la manita de Shiwit Mendoza que quería decir algo. Adelante. A mí me gustaría aportar desde un punto de vista diferente. Yo ni siquiera había nacido cuando todo esto le pasó a mi familia. Yo nací, de hecho, a consecuencia de que todo esto le pasó a mi familia, porque mis padres nunca se hubieran conocido si no hubiera sido porque todo esto hubiera ocurrido. Creo que es importante que se tengan estos espacios porque se tiene que evitar una segunda desaparición. Siento que fueron todas las personas que fueron víctimas de tortura y desaparición forzada a manos de gobiernos anteriores han sido también desaparecidas de la historia. Han sido desaparecidas en el aspecto de que esto no es algo que se enseña o que se habla y es importante recuperarlo. Mientras ellos están todavía aquí, pueden contar de primera mano lo que les pasó para que no vuelvan a desaparecerlos y esta vez pues permanentemente. La otra cosa que quería comentar es, creo que también se tiene que hacer hincapié en las edades que todos ellos tenían cuando
cuando esto les pasó, una de las cosas que a mí más me ha impactado fue la recuperación de sus expedientes en el Archivo General de la Nación y ver sus fotografías recién presentados, recién torturados, y reconocer que eran niños. Ahora, a mis más de 40 años, pues lo veo, pero realmente eran adolescentes, eran personas muy jóvenes y eran personas a las que se les afectó no solamente durante su vida, sino también su futuro y a futuras generaciones, porque no solo ellos tuvieron que vivir con la consecuencia de la tortura y de toda la persecución que se les hizo posteriormente, sino también nosotros los hijos eh, aprendimos a vivir con ello, aprendimos a vivir con ciertas cosas, ciertos traumas. Mi madre hasta la fecha no soporta un cuarto sin ventanas abiertas, eh, y simplemente normalizamos los traumas de la tortura, lo cual tampoco creo que sea lo más sano, pero es un mecanismo pues de vivir con ello y de seguir. Entonces, agradezco que se les dé este espacio. También es muy difícil dar un testimonio personal con lujo de detalles y gráfico de la tortura en sí, porque aunque es un ejercicio necesario, yo creo que si para mí fue doloroso ver imágenes posteriores yo siento que revivir ese tipo de eventos tan traumáticos en la vida pueden ser aún más dolorosos para las personas que lo vivieron. Muy bien. Por ahí le habían preguntado a Judith, supongo, Becerril, no sé si quiera compartirnos algo, porque pues, evidentemente ya ahorita llevamos prácticamente una hora, podemos echar fácilmente otra media hora, no hay mayor problema. Y quizá como dijo Victoria, a quien Enrique Torres Agatón me preguntó si iba a estar aquí, mi tocayo, y varios de acá de Cuernavaca, si iban a estar acá, si iban a estar en vivo, etcétera. Lo más práctico era este medio que para bendita condición nos favorece superar barreras del tiempo y el espacio y la distancia. Entonces, si Judith Becerril quiere compartirnos algo, luego regresamos con Victoria y Raúl, tratamos de sintetizar esto y vamos preparando otras cuestiones. No sé si está todavía por ahí. Benjamín o Judith. Aparece Nahual y Judith Becerril aquí en pantalla, sus nombres, pero si no, pues adelante con quien esté. Sí, a ver, una aclaración también. Siwil es hija de Xochitl Mendoza, hermana nuestra, que estuvo 3 meses en el campo militar número 1 y que también me parece muy interesante lo que ella comenta, y que porque muchas veces como que descuidamos el hecho de que los hijos también, en cierta forma, aunque no habían nacido, también tienen ciertas secuelas de lo que vivieron sus padres, y es importante saber que ellos conocen esa historia y que tienen su propia opinión y que tienen sus propias luchas y tienen su propia época, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante que los hijos también conozcan la historia de lo que vivimos los padres, las madres, y que también sepan por la situación que pasó México y nosotros. Entonces, me parece importante que esté también aquí la hija de Xochitl, y ojalá hubiese estado también Xochitl, pero bueno, en otro momento ya la tendremos con nosotros. Y no sé si Raúl quiera comentar algo, no sé. O Victoria, que no ha comentado, Raúl ha comentado, y yo sé que es el varón, pero luego... Pero yo ya... Sí, ¿sobre qué quieres que comente? No sé, decía porque conduces bien. A ver, mira, nosotros fuimos
Mi familia y yo fuimos víctimas directas e indirectas porque fuimos 4 hermanos detenidos, Raúl, Xochitl, Josefina y yo. Son 4 hermanos que, como bien decía Sigrid, jóvenes. Yo en aquel entonces tenía 17 años, entonces, pues bueno, Josefina tenía 18, Xochitl creo que tenía 21 o 20, y Raúl, pues 22, no sé, solo nos los tiene que aclarar Raúl y Xochitl. Por ahí andábamos en la edad nosotros. Por ahí andábamos, éramos jóvenes revolucionarios que pues teníamos participaciones de diferente forma. Unos estaban ya muy dentro de lo que era la guerrilla, otros también estábamos trabajando en temas de círculos de estudio, donde leíamos también en los libros de Marx, de Engels, los libros de Mao Zedong, el libro rojo de Mao Zedong, y sobre todo era pues eso, ¿no? Saber también el tema intelectual, el tema pues de preparación intelectual era muy importante para todos nosotros. Y bueno, pues yo creo que fue un compartir sueños, lucha, unos más comprometidos que otros, pero de alguna manera yo creo que todos compartimos el mismo sueño de justicia. Todos también compartimos lo que fue la detención, la tortura, algunos en el campo militar muchos meses y otros también detenidos en diferentes ocasiones, porque como decía María Ángeles, ¿no? A Félix también no solo una vez, se les detuvo varias veces. Tuvimos también compañeros que, pues, como decía María Ángeles, nos entregaron, que era como, de alguna manera, era como salvarse a ellos mismos, pues, hablando o entregando a gente que a veces ni tenía nada que ver con un movimiento guerrillero, pero que también lo entregaron. Y bueno, era una traición en cierta forma, ¿no? Luego, pues, cómo hemos vivido, cómo hemos resistido, el por qué hemos resistido. En aquella época, pues no éramos nosotros gente religiosa ni gente que estuviéramos rezando para podernos salvar, porque se supone que éramos dentro del movimiento comunista. Y yo creo que tuvimos también pues el apoyo de nuestros padres cuando hicieron cartas abiertas, tanto a Amnistía como a los gobiernos de aquel entonces, denunciando lo que nos había pasado, denunciando la desaparición de los hijos, denunciando qué se les estaba haciendo. Y yo creo que eso tuvo mucho valor como para que pudieran liberarnos a las 2 primeras, a Josefina y a mí. ¿Sí? A nosotros nos liberaron a los 11 días de estar detenidas y a Xochitl y a Raúl todavía estuvieron 3 meses más en el campo militar, bajo tortura. Y después muchos de nuestros compañeros sufrieron lo que es la cárcel, la prisión, durante muchos años. Se les privó de su libertad. Y también eso yo creo que es importante. Ya veo que está conectada ahí Judith. No sé si quiera comentar algo ahora, también de lo que fue pues toda su experiencia, ¿no? Como presa política o dentro de toda esta situación. No sé. A ver, Hola. Permíteme. A ver. Espera, tal vez, ¿sí se me escucha? Sí. Perfectamente. Ok, mira, disculpa primero más que nada porque yo estoy trabajando y va a ser muy rápido, ¿sí? Entonces, pues sí, miren, ya han comentado varios compañeros la situación, ¿no? Desgraciadamente, muchos sufrimos no nada más la tortura, ni la desaparición por días en el campo militar, sino que estuvimos presos años, ¿sí? En nuestro caso, mi compañero Benjamín y yo estuvimos 8 años y meses presos en Almoloya de Juárez, ¿sí? Estuvimos en el campo militar también, alrededor de 7 días, donde se nos torturó. Y ahí estuvieron varios compañeros, inclusive Félix. Yo en ese momento no lo conocía, pero él estuvo ahí. Y ya cuando nos sacaron a la opinión pública, había varios
compañeros que tampoco conocía, pero que estuvieron detenidos. Sí, o sea, realmente fue una situación traumática, difícil, y pues más que nada pensando en todo momento que pues te iban a matar, pues nunca imaginamos en un momento dado que si tal vez nos soltarían o nos sacarían a la opinión pública. Ya cuando se nos sacó a la opinión pública, pues en cierta manera como que dices, respiraste un poco, ¿no? Porque pues ya nos habían sacado y ya nos presentaron, porque desgraciadamente en esos tiempos mucha gente fue desaparecida y nunca supieron, ni supieron sus familiares en dónde quedaron. Sí, eso, al menos aquí estamos nosotros y tuvimos la oportunidad de todavía estar vivos. Y sí fue más que una guerra sucia, como lo han comentado varios compañeros, fue una situación de exterminio porque querían acabar con cualquier movimiento pues de México que estuviera en contra del sistema. Y como lo comentó Will, es cierto, la mayoría de nosotros éramos muy jóvenes. Tenía yo 18 años cuando sucedió esto y salí hasta los 26 años. Y fue una experiencia muy triste y dolorosa, pues, y dura. Sí, porque no te permiten muchas situaciones. En el Estado de México, desgraciadamente, es el Estado, ahora sí que más baluarte del PRI, y ellos no iban a permitir, pues, que sucediera una situación de este tipo. Así que sí se ensañaron, pues, puesto que nos dieron una sentencia de 20 años, estuvimos 8 años y meses, a pesar de que la sentencia que nos habían dado, nos desaparecieron todos los delitos políticos y nos juzgaron como delincuentes comunes. Y pues, como digo, en el Estado de México no se había dado una situación de ese tipo y ellos no se iban a permitir que ningún grupo guerrillero o alguna lucha social existiera ahí. Pero ahora sí que tuvimos que vivirlo en carne propia la gente que estuvimos ahí. Y como dijo Victoria, sí es cierto, a lo mejor mucha gente estuvo o detuvieron a la gente que ni siquiera tenía nada que ver, nada más por ser conocidos o qué sé yo. Y muchos inclusive nunca mencionamos a nadie que aunque sabíamos que tenían algún cierto conocimiento, porque no queríamos que pasara la misma situación o la misma tortura que estuvimos pasando nosotros. Pero sin embargo, pues a pesar de toda esa situación hay gente que está presente, se dio cuenta, y lo más importante pues es que se enteren, pues nosotros sí vivimos una situación difícil y como lo comentó Will, mi hija, cuando fuimos a una actividad a México, ella no sabía muy bien muchas situaciones y ella sí dijo, hoy es importante que los jóvenes sepamos qué está pasando porque nosotros no lo sabemos y si ustedes como voceros o lo que les sucedió no lo expresan, pues nosotros no conocemos qué pasó en ese momento y qué sufrieron ustedes. Digo, es una pequeña reseña, pues, porque te digo, desgraciadamente yo estoy trabajando. Sí. Entonces, 100 pesos, mijo. Les pido una disculpa, pues, porque no puedo estar más tiempo, ¿sí? Quiero que lo entiendan, pues. Sí, gracias. Sí. Gracias. Y saludo a todos. ¿Tienes más? Bueno, yo quisiera comentar algo. La tortura en México pues, es un recurso de los gobiernos corruptos, represivos, clasistas, ¿sí? Como un método para sostenerse en el poder. Para mí no es tan importante las torturas que me hicieron en el libro. Yo creo que narramos cuando mucho un 1 o 2% de lo que pasó. Lo más importante es entender
que ha sido un recurso político, militar, policíaco, para exterminar a los oponentes al sistema. Esto no es nuevo, esto se ha usado por milenios, no por siglos, por milenios, ¿sí? En todas partes del mundo. Y se sigue usando. Es muy difícil pensar que se va a dejar de usar la tortura, la represión como métodos de sostenimiento de un sistema corrupto. Es difícil porque tendríamos que, para eso, llegar al comunismo. El comunismo es cuando ya no existen países capitalistas. Eso es el comunismo, no es otra cosa. No es la demagogia de decir soy del Partido Comunista, soy de tal movimiento comunista. No, eso no es comunismo, ¿sí? Eso es simpatía por el comunismo, pero al comunismo pues está difícil. No es Marx, Engels, Mao y todos los revolucionarios, no son letra muerta, siguen vigentes. ¿Por qué? Porque ellos hacen un análisis de una realidad y proponen soluciones, y esas soluciones aún son aceptables, ¿sí? Aquí en México, a lo más que vamos a llegar con este gobierno es a mejorar un sistema capitalista, pero de ninguna manera a combatirlo, de ninguna manera a exterminarlo. Y esa es la posición de un guerrillero, exterminar un sistema capitalista y construir un sistema socialista que después nos pueda conducir hacia el comunismo, cosa que no puede suceder en 50, 100 años. Se necesita mucho tiempo, una generación mundial de conciencia, una sensibilización y sobre todo una culturización de los pueblos, que somos todos seres humanos y que tenemos todos los pueblos, todas las razas derecho a lo mismo, ¿sí? Hoy anda de moda decir que no existen razas, pues no existen en su concepción, ¿sí? Pero es como decir no existen clases. Clases, claro que hay, ¿sí? Y se dividen en explotados y explotadores y de ahí se desprenden un montón de clases en cada país, ¿sí? Aquí mismo en nuestro país, en las diferentes regiones. Y unas servimos a un propósito, nosotros a un cambio, otras sirven al mantenimiento del estatus en que vivimos, ¿sí? Entonces, la tortura pues no es algo que pueda desaparecer por decreto o porque una comisión de derechos humanos lo prohíba o porque una Cámara de Diputados, senadores, digan ya no existe la tortura. No es cierto, sigue existiendo, ¿sí? Tal vez el gobierno ya no la ejerce como se ejerció durante el periodo panista y priista, pero hoy la ejercen los narcos y la ejercen otras bandas de criminales, incluso los de cuello blanco, ¿sí? Me atrevo a decir eso, porque hay muchas formas de tortura. La tortura no solo son golpes, no solo es la parte psicológica. La tortura es también el no tener trabajo, el que tengas un trabajo y sea mal pagado, el que los trabajadores tengan que trabajar por 1 o 2 sueldos mínimos, 12 horas, 12 horas. No existe la jornada de 8 horas, ¿sí? Quien las trabaje, pues felicidades. Pero esa es otra forma de tortura. La tortura es no tener una casa, no poder ir a la escuela, no tener para un pinche pasaje que nos conduzca al trabajo o a la escuela. Son muchas formas de tortura. La desnutrición, el hambre, ¿sí? Entonces, no es solamente lo que ejercieron sobre nosotros
los cuerpos represivos del gobierno burgués, procapitalista. ¿Sí? No, es más, va más allá. ¿Sí? La tortura es la desinformación que sufre el pueblo. ¿Sí? Es la tergiversación de la realidad. Eso es tortura social. Yo no lo puedo analizar a nivel psicológico porque no soy psicólogo, pero sí a nivel político, económico, humanista, ¿sí? Hasta artístico, pero no lo puedo analizar a nivel psicológico. Yo estoy limitado ahí. Pero la tortura no para en los golpes, no para en la discriminación, no para en el clasismo. Es todo un sistema, ¿sí? Del capitalismo, del imperialismo. Y el, el enemigo supremo de la humanidad son los Estados Unidos. Ya Juárez y Villa, al final de sus vidas, llegaron a esta conclusión, que el verdadero enemigo de México eran los Estados Unidos. Desde entonces, hoy, pues lo vivimos con más claridad, lo entendemos con más claridad, ¿sí? Entonces, no, no me gusta hablar de la tortura porque siento que me pongo ahí como mártir o como héroe y no, 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 no. Las guerrillas no fueron ni para crear mártires ni para crear héroes. Las guerrillas fueron para crear cambios sociales, políticos, económicos, culturales, ¿sí? Y para deshacernos del capitalismo y de todas las religiones y de todas esas cosas que resultan nefastas a, a la humanidad, ¿sí? Que por milenios nos han sometido, nos han explotado y nos han hecho creer que ellos son los buenos y nosotros somos los pendejos, ¿sí? Que así crearon los dioses a las sociedades y que así deben de continuar, ¿sí? Las guerrillas son radicales, no son oportunistas, no son conciliacionistas, es la prevalencia de un sistema sobre el otro, de una clase social sobre la otra. Entonces, esas ideas, pues los gobiernos mundiales han tratado de mediatizar y hacernos creer que todos somos hijos de Dios y de la Virgen, ¿se imaginan? Y que todos estamos protegidos por las mismas leyes y constituciones en el mundo. Eso no es cierto. Las leyes y las constituciones son clasistas, incluso llegan a ser hasta racistas, ¿sí? Entonces, pues ahí dejo el análisis, porque aparte de que hablo muy lento, me puedo colgar mucho tiempo. Gracias por todo. Creo que ha sido claro y a pesar de la modestia excesiva, has hecho un análisis psicosocial, porque el impacto es aterrorizar, imponer miedo y temor, paralizar. No solamente es a la persona directamente torturada, física o no, es aniquilar la voluntad de los otros que no son torturados para transformar una realidad. Es parte de esa violencia estructural, pero no tengo duda, hasta aquí hemos tenido una idea y seguramente seguiremos buscando otros espacios para seguir reflexionando a este respecto e ir compartiendo con jóvenes, como dijera Shewell, y después los hijos de los hijos, los nietos de los nietos, porque esta historia no se acaba hasta que se acaba. Y como en el béisbol todavía no se acaba. Todavía sigue esto. Creo que en su tiempo, el del pequeño libro rojo, que se llamaba 5 tesis filosóficas, en ediciones de Pekín,
también hablaba de una cosa que le llamó guerra popular prolongada, de algo que hablaba el Güero Meldán, entre otros más. Esto no se acaba tampoco de buena voluntad de un día para otro. Y formas y métodos variados los hay. Creo que el caso venezolano es interesante al respecto en su momento, el de Hugo Chávez. O el caso de Salvador Allende, aunque malogrado por otras razones, ¿sí? El de Nicaragua, pese a haberlo ganado de una manera, lo perdió electoralmente con Violeta Barrios, y después vimos toda la experiencia con Centroamérica, El Salvador, Guatemala, prácticamente Nicaragua, y no le seguimos África porque ha sido otra larga suerte de experiencias, ¿sí? Oriente Medio, los famosos movimientos de liberación nacional. Esto no ha terminado. Yo sí quiero agradecerle su tiempo, porque no es lo mismo aquí que allá que acullá en horas de trabajo. A Óscar Tejedor, que va juntando material para lo que tengan que hacer. De todas maneras, voy a subir los links a los canales correspondientes, a mis páginas de Facebook, y se los van a acercar a través de Carolina, los links o enlaces para seguir promoviendo esto. No sé si quieran cerrar con algo. Yo por lo pronto muchas gracias. Sigo invitando a quienes quieran suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, a nuestro canal de Spotify de La Comuna de la Palabra, y desde luego a que nos sigamos escuchando en diversos programas. Y pese a todo, Raúl Mendoza sí hizo análisis psicosocial, la función del terror como mecanismo de guerra psicológica, que también forma parte de ello. Bueno, yo sí quiero agradecer este espacio que nos has proporcionado, que nos has dado, que nos has ofrecido, y quiero pedir que siga habiendo estos espacios, porque como bien hizo su análisis Raúl, tenemos que unirnos para erradicar la tortura en todos los sentidos, para erradicar lo que es el terrorismo de Estado, lo que es todo el sistema de represión política y social y económica hacia el pueblo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es necesario dar a conocer esto también a los jóvenes, es necesario apoyos también para nuestros documentales, nuestros libros, porque muchas veces estamos ahí bloqueados en que no podemos ni siquiera hacer nuestra segunda edición o terminar nuestro documental porque no tenemos apoyos necesarios. Entonces yo espero que podamos con esto, pues que haya gente interesada que quiera apoyar a que todo esto se conozca y que tengamos un espacio también los que vivimos esa época como víctimas directas e indirectas, y los hijos también, para tratar todos estos temas e incluso para sanaciones psicológicas y sociales. Hay que sanar heridas en muchos aspectos. Y muchas gracias, te agradezco el espacio y gracias a quienes participaron aquí. Pues al contrario, gracias, y esperemos tener más espacios. De todas maneras, el libro se llama México 77, Testimonios de Tortura, México 77. Y estamos sin poder sacar la segunda edición. Pues, la primera edición fue Editorial Sigla, que en aquel entonces pues estaba en Chilpancingo, con Isaías Alanis, y ahora estamos intentando ahí en Cuernavaca, y a ver qué es lo que podemos hacer. Sí, junto ya le diremos a Alanis que no se haga güey y que promovamos otra. Ya le comentaré a Isaías que no se haga. Podemos hablar con Rocato Bablot, ahí está la cartonera, ahí está el mismo Dani Urpan. Dani, sí, también. Muy bien, pues ojalá que haya apoyos por ahí. Muy bien. Y quien quiera, pues con Raúl Mendoza puede conseguirlos, ¿no? Acá en Puebla, acá en Morelos. Sí. ¿No?
Sí, el contacto ahí es Raúl y cualquier cosa también pueden hablarlo ahí con él. Ahora pues, Pues Los, muchas gracias. los libros ya no hay. Ya tendremos que esperar la edición siguiente. Sí. Y quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes, amigos, familiares. Espero verlos todavía en vida por aquí en México, porque ya no voy a viajar a otro lado. Saludos. Saludos. y muchas Saludos. gracias y hasta la próxima. Gracias. Pon tu micrófono, Ángeles, no se oye. Ay, Muchas gracias por el espacio, aunque yo no era la invitada para estar ahí hablando, pero bueno, creo que sí es importante dar a conocer que no nada más en esta guerra sucia estuvo involucrado los que participamos directamente, sino los padres, los hermanos, y que a mi modo de pensar es bueno dar a conocer los testimonios, porque de esa manera la gente conoce, sabe cómo funcionó toda la represión que se ejerció contra jóvenes que éramos. Yo tenía 16 años cuando me integré, 14 cuando empecé a participar, 16 cuando me integré de tiempo completo. Y entonces, conocer la historia es para que no se vuelva a repetir, simplemente. Muchas gracias por todo. gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.